Hoy el plan era no hacer nada, pero ya me conocéis, he aprovechado para adelantar un montón de cosas. Empiezo en el salón que tenía todas las ventanas abiertas para ventilar bien la casa, lo dejo unos 10-15 minutitos y a mí me gusta, si tengo ropa para lavar, poner siempre lo primero de todo una lavadora, porque así mientras va haciendo su ciclo yo puedo ir con el resto de la casa y voy adelantando. Tenía bastante ropa por lavar, entre toda la que hemos ido usando y la nueva que tengo se me había acumulado bastante. Un tema que siempre me preguntáis mucho es si separo la ropa por colores y depende bastante de la época en la que estemos. En invierno casi toda la ropa que usamos es de color, así que no me complico mucho, la verdad. Y en verano, en cambio, usamos mucha ropa blanca o de tonos más claritos, entonces ahí sí que me gusta separarla y además la suelo dejar a remojo con percarbonato y detergente y así me aseguro de que se queda bien blanquita. Una vez dejo la lavadora puesta, aprovecho para adelantar algo de comida porque mañana estamos de mañana a las 2, salimos tarde y bastante cansadas, así que ya me dejo alguna cosita hecha y así pues no me complico. Voy a hacer una bandeja de verduras al horno, que me encanta tener de acompañamiento para las comidas, y también una crema de verduras que para las cenas pues me saca de más de un apuro. Para la bandeja de verduras voy a usar calabacín, berenjena, pimiento y patata. Podría echarle más tipos de verduras igual que a la crema, pero ahora mismo las estoy evitando. Creo que no os lo había contado, pero llevo como cosa de un mes con el estómago bastante delicado. Me han estado haciendo pruebas y en principio está todo bien, pero hay alimentos que no me sientan demasiado bien, entonces pues bueno, entiendo que tengo el estómago bastante sensible, así que he tenido que estar varias semanas comiendo bastante más controlado. Estoy siguiendo un poco el tema de la dieta SIBO, evitando alimentos más fermentables, que si lo buscáis en internet hay bastantes cosas que he tenido que quitar de mi alimentación, aunque parezca que no. Al final es un poco prueba y error, ir viendo que me sienta bien y que me sienta mal. Y la verdad es que de momento, desde que estoy así, me noto bastante mejor, más ligera y sin tantas molestias. Así que de momento voy a tener que seguir así una temporada más. Les echo sal y un poquito de aceite y van directas al horno. Las dejo unos 30-40 minutos más o menos a 170 grados para que se vayan haciendo poquito a poco. Y ahora con el robot de cocina voy a hacer la crema de verduras, que en este caso voy a usar patata, calabacín y zanahoria. De normal también añadiría puerro, como os he comentado antes, pero de momento no lo voy a poner, porque también utilizo un poquito de caldo de brick que se supone que lleva puerro en los ingredientes, entonces por ahora es más que suficiente. Better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might miss. Siempre que hago crema utilizo el robot porque me resulta muchísimo más cómodo y además me gusta mucho cómo quedan, salen súper suaves. Lo primero que hago es pelar todas las verduras y trocearlas. Y antes de ponerlas a hervir, lo que hago es sofreírlas un poquito para que coja más sabor, así que las meto al vaso junto con un poquito de aceite. Y lo programo 3 minutos, velocidad 1 a 120 grados. Pasados los 3 minutos, añado un poquito de caldo y termino de cubrir con agua. Vuelvo a programar, en este caso 25 minutos, velocidad 1 a 110 grados. Mientras tanto, aprovecho para despejar un poco el fregadero con las cosas que he ido usando. Relleno también la cafetera, que nos habíamos quedado sin café en el desayuno, y así luego es enchufar solamente y listo. Y ya de paso voy a fregar también la jarra.
Como todavía me queda un rato hasta que se haga la comida, aprovecho para quitar un poco el polvo del salón, así en plan rápido, que esto lo hago un día sí y un día no, porque ahora con la alergia lo noto bastante más y como lo deje pasar se acumula enseguida. También tengo el robot por ahí funcionando, así que es una tarea que me voy quitando mientras hago el resto, que parece que no, pero se nota un montón. Ya veis que tampoco me estoy esmerando mucho, es más bien un repaso de mantenimiento por la casa, que ya sabéis que tampoco hace falta hacer grandes limpiezas para tener la casa bien. Paso a la habitación a hacer la cama, que la tenía todavía pendiente, al final me he puesto con la comida y ni me había acordado. Y quiero aclarar una cosa, porque no es el primer comentario que recibo, aunque no se ven todos los comentarios, porque obviamente yo elijo qué comentarios dejo y cuáles no. El hecho de que salga solamente yo limpiando en los vídeos, que de verdad parece mentira que tenga que aclarar siempre estos temas, simplemente es porque es mi canal y no el de mi pareja. Veis 20 minutos de un día en el que salgo limpiando yo, y eso no significa absolutamente nada. No sabéis ni cómo nos organizamos en casa, ni quién hace el qué, ni cómo repartimos las tareas. Esto es solo una pequeña parte de mi día y del contenido que yo decido enseñar. En este vídeo, por ejemplo, mi pareja estaba por detrás haciendo otras cosas en casa, limpiando los baños, limpiando los areneros, ordenando la otra habitación, pero claro, como eso no se ve en el vídeo, pues parece que no existe. Y es muy fácil sacar conclusiones viendo solo una parte, así que cualquier comentario de ese estilo tipo pareces la chacha de la casa o tu pareja no hace nada, directamente os voy a bloquear, porque sinceramente no aportáis nada. Una vez tengo el resto de la casa hecho, voy a sacar las verduras del horno, que ya estaban bastante blanditas. Las paso a un recipiente de cristal, porque para la comida ya hemos dejado de usar los de plástico. Y las verduras del puré también estaban ya hechas, así que voy a pasar a triturarlo todo. Lo dejo más o menos un minuto a velocidad 4 o 5. Y yo lo que hago es retirar un poquito de caldo por si se queda muy líquido, pero al final lo terminé usando todo. Y también me gusta añadirle una cucharada de queso tipo Filadelfia porque le da un toque súper rico. Lo paso también a un tupper de cristal y es verdad que el vaso de este robot es bastante incómodo a la hora de volcar la comida porque pesa bastante y hubiera estado genial que hubiera tenido así un asa a un lado para poderlo coger mejor. Por aquí vuelvo a fregar otra vez todo, porque ya sabéis que no me gusta que se me acumulen demasiadas cosas en el fregadero, así que enjabono todo muy bien y lo voy aclarando y colocando en su sitio o en el escurridor pequeño.
Para limpiar el vaso del robot de cocina más fácilmente, lo que hago es añadir un poquito de agua con unas gotas de jabón de platos y lo pongo 1 minuto a velocidad 4 o 5 y así el agua se va moviendo por dentro del vaso y queráis que no, pues arrastra bastante suciedad. Y en la tapa me gusta quitar siempre la goma que lleva alrededor porque ahí se queda suciedad por dentro y así la puedo limpiar también mejor por todas partes. Es como las tapas de las ollas, que también se acumula muchísima suciedad sin darte cuenta. Like two magnets we are drawn to each other. You just know how to... Y para fregar el vaso, lo primero que hago es quitar las cuchillas, así puedo acceder bien a la base y también limpiarlas mejor. Yo enjabono el vaso por todas partes y luego lo aclaro debajo del grifo. No pasa nada si la parte de abajo se moja siempre que luego la sequéis muy bien, porque daros cuenta que es la zona donde encaja el vaso con la máquina. También aprovecho y le doy un repasito rápido al fregadero con los restos de jabón que quedaban en el estropajo. Voy a fregar toda la casa, así que lleno el cubo con agua calentita del hervidor y le echo un chorrito de fregasuelos. Prefiero hacerlo antes de tender la ropa porque la voy a colgar en el salón y así pues no tengo nada por medio que me moleste. Como estaba lloviendo y el agua suele entrar en la terraza, no me queda otra que tender dentro de casa. Empiezo fregando la cocina porque es lo primero que voy a pisar después y así le da tiempo a que se seque bien. Por eso me gusta hacerlo con agua caliente porque se seca muchísimo más rápido. Sigo por el salón y voy aclarando la fregona cada 2×3 y cambiando el agua cuando hace falta. Y ya termino fregando el resto de la casa. Yo suelo fregar como 2 veces por semana. Un día hago una limpieza más a fondo de toda la casa al completo y luego entre semana pues le doy otro repasito más rápido para mantener. Al final así no se acumula tanto la suciedad y es mucho más llevadero todo.
Una vez tengo ya todo el suelo limpio, voy a sacar la ropa de la lavadora y no me había dado cuenta de que una de las prendas llevaba todavía la etiqueta de cartón, así que nada, ha salido tal cual. Now what was it you used to say? How you needed a solid way to be yourself now. Por aquí me pongo a tender ya la ropa y tengo que dejar hueco en el tenderete porque tengo que poner otra lavadora más. Siempre suelo poner varias lavadoras porque la que tenemos en este piso es bastante pequeña y siento como que entra muy poquita ropa, que igual es cosa mía, pero bueno. Y en este ratito de colgar la ropa me gusta ponerme algún podcast, que si no la verdad es que se me hace eterno. Y últimamente estoy escuchando mucho a Chris Blanco, que me gusta porque habla mucho del tema psicología, en plan ansiedad, amor propio, y lo hace la verdad que de una manera muy real y me ayuda a que el tiempo pase volando y a pensar en mis cosas con más calma. Que por cierto, vosotras que soléis escuchar para no aburriros con las tareas de casa, dadme ideas porque me queda todavía un buen ratito por aquí. Tell me that you need me. I won't bother if you're with another. Turno de la segunda lavadora. Aquí añado dentro del tambor una toallita atrapacolor porque voy a lavar ropa nueva y por si acaso para que no transfieran los colores. Le añado también un tapón de detergente y otro de suavizante. Esta vez los polvos quitamanchas no hacen falta. Y hoy la verdad que está siendo un vídeo bastante de cocina, pero es que es lo que tocaba hoy en casa. Y ahora voy a preparar unas galletas de almendra y plátano que me estoy haciendo muchísimo últimamente. Son súper fáciles de hacer y además están muy ricas. Cojo un plátano maduro, lo pongo en un bol en trocitos y lo aplasto con un tenedor muy bien hasta que quede como una especie de puré. Después le añado 80 gramos de almendra molida y lo mezclo muy bien hasta que se integra todo. Si os gustan las galletas más húmedas tipo bizcochito, podéis añadir un poquito menos de almendra. Al final es cuestión de ir probando hasta dar con la textura que más os guste a vosotros. I will let you dig your hole. I'll stay, tickling your bored out soul, and we'll play pretend if it'll get you warm. I know we could be a splash of. Voy haciendo las galletitas sobre papel vegetal, dándoles forma con la mano. A mí me gusta añadirles por encima unos arándanos, incluso ha habido veces que también les he puesto algún chip de chocolate negro. This way, and you are typing the words down. Let them take your blank spaces. We could be a splash of paint. Tough times, they tend to make you lose your mind. Bright signs and sunlight can be hard to find, but we'll fight this off until it's out of sight. Y en vez de horno, yo las hago en la freidora de aire, en el programa de horneado que tiene, que son 170 grados, más o menos unos 15-17 minutos hasta que veo que están doraditas. Relax, my dear, and we'll climb. The view is really great up there. I know we could be a splash of paint in a world that's otherwise so gray. Si las probáis ya me contaréis qué tal, pero a mi parecer están riquísimas. It's the first to color things this way, and you are typing the words down. Y ya por último, saco la segunda tanda de ropa de la lavadora. Y nada, yo me quedo por aquí mientras tanto terminando de tender la ropa. La verdad es que ha sido un día muy productivo y como hacía bastante mal tiempo, pues hemos aprovechado la mañana para dejar bastantes cosas hechas. A splash of hay could be. We
Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya dado un poquito de motivación o de ideas. Como siempre, gracias por estar aquí un día más y por acompañarme. Nos vemos prontito la próxima semana. ¡Chao!